Tal, chicos? Continuamos con la parte de las características del Arduino. Bueno, una de las características del Arduino, como comentábamos, es que es de software libre. ¿Qué quiere decir que sea de software libre? Pues aquí enunciamos la parte de estas características. Podemos programarlo con cualquier propósito que se nos ocurra, como por ejemplo para esta materia lo vamos a utilizar para censar algunas variables y poder hacer algún control. Ajá. Tenemos la libertad de poder indagar en toda la información que se ha desarrollado a través de ella. Por eso podemos saber cómo está programado el Arduino, tener acceso a sus librerías, a sus códigos de desarrollo y a la placa por sí misma también en cómo está desarrollada, que era el esquemático que vimos anteriormente. Podemos desarrollar respecto al software la cantidad de copias que necesitemos. Nosotros podemos eh, diseñar un programa y poderlo replicar, compartirlo. También podemos hacer a lo mejor a los desarrolladores o a los foros que hay de contribución de este tema, realizar advertencias, emitir nuestras opiniones, sugerir modificaciones, agregar algún parche tal vez en alguna librería. Y esto es con el fin de que como es una comunidad de software libre, poder ir contribuyendo y mejorando la información y el funcionamiento que hay de este software, del software para Arduino. También mencionábamos otra vez que es de hardware libre, y al hardware libre es que tengamos un diagrama como este donde viene la constitución completa de cómo está conectado, interconectado con los diferentes componentes e interfaces nuestro Arduino. Al tener este diagrama, esta información le llamamos tener hardware libre, por lo que nosotros podemos replicarlo y hacer algunas modificaciones. Ok. No es Arduino la única placa, tenemos más placas también en desarrollo por parte de Texas Instruments, por parte de Freescale, por parte de Microchip, por parte de Raspberry Pi, etcétera. Cada quien utiliza la arquitectura de hardware que ellos quieren o que planean mejor para desarrollar en el mercado, para unas aplicaciones. Por ejemplo, Raspberry Pi está un poquito más orientado a aplicaciones un poco más complejas e incluso algunas con sistema operativo y de interacción más dinámica y gráfica con el usuario, porque Raspberry Pi ya cuenta con interfaz de video, cuenta también con algunas interfaces adaptadas para poder tener interacción con algunos dispositivos touch, tiene puertos USB, etcétera. Obviamente el precio es diferente, entonces podemos diseñar a lo mejor hasta cierto nivel las mismas aplicaciones en un punto que en otro, pero llegar un momento donde si nuestras necesidades cambian, pues tendremos que elegir entre una placa y otra. Ok, bien, ¿por qué elegimos esta vez Arduino? Lo elegimos porque es de uso libre, es decir, tenemos acceso a toda esa información. Hay mucha información en Internet, ¿por qué? Porque hay comunidades que por ser libre de esta información, pues está desarrollando y contribuyendo. La parte de la programación que tenemos es muy sencilla de comprender y aparte es multiplataforma. El entorno del lenguaje son bastante claro, bastante simple y podemos agregar librerías y algunos otros herramientas de manera muy sencilla. Las placas que tenemos hoy en día son baratas, son muy baratas a comparación de otra tarjeta de desarrollo que la competencia pudiera tener. Al menos hasta este momento ha sido bastante económico. Ya está saliendo la competencia como el ESP, el Node MCU y algunas como esas. Pero bien, por abundancia de información estamos eligiendo esta. El pinout, recuerden, otra vez, palabra mágica, pinout. Cuando nosotros tenemos un circuito o un elemento, un dispositivo electrónico, nosotros escribimos pinout y nosotros tenemos esta búsqueda de acuerdo a la distribución del patillaje, la distribución de los puertos, de las terminales que nuestro dispositivo tiene. En este caso aquí nos está dando todo el listado de las terminales del dispositivo. Si bien ya lo habíamos mencionado alguna vez, aquí viene otra vez nuevamente especificado. Ajá, para que se puedan detener a lo mejor en esta parte y después ustedes puedan analizar, bueno, pues aquí, si es que quieren indagar a fondo. Si no, bueno, sabemos que así trabaja y que tenemos puertos de entrada y salida con respectivos conexiones, necesidades y prestaciones. Bien, el Arduino original se ve más o menos así. Está este y la versión del integrado de montaje superficial. Y aquí podemos encontrar cómo
están distribuidos los pines. Este sería el pinout o de nuestra placa de desarrollo Arduino, ¿no? Como tenemos puntos de referencia analógica, puntos de conexión comunes o a tierra, entradas o salidas digitales, se llaman entradas y salidas porque nosotros configuramos y deseamos hacer las entradas o salidas, puertos de comunicación con un protocolo que sería puerto serial, un conector USB donde estamos traduciendo esta comunicación a USB para un ordenador u otro elemento con este protocolo, un regulador de tensión. Es recomendable que nosotros alimentemos el Arduino desde 5 hasta 12 volts. ¿Por qué? Porque tenemos una pequeña etapa de regulación, es decir, hay una pequeña protección que va a nivelar la tensión de funcionamiento para toda la placa. El microcontrolador, el botón de reset, donde mencionamos que si ustedes quieren eh, resetear o llevar otra vez el programa a la ejecución desde la línea 0, lo pueden hacer mediante este botón o este otro pin que también sirve para lo mismo. Y tenemos también por último este apartado donde en una etapa avanzada se puede programar el Arduino sin necesidad de estar conectado a un puerto USB o sin necesidad tal vez de un computador, sino de otro dispositivo que posea la información de este protocolo de comunicación, ¿sí? La placa completa que se llama Arduino, ¿será necesaria para poder hacer nosotros nuestras aplicaciones? Pues lo cierto es que no, porque hay diagramas mínimos, como lo vimos en su momento con los sensores de temperatura. Entonces, se obsérvese aquí cómo tenemos el mínimo diagrama posible. A partir de aquí ya nuestro Arduino empieza a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ya después de esto tendremos que acondicionar las entradas y las salidas, a ver dónde vamos a tener la fuente de alimentación puesta en la protoboard, etcétera. Pero esta sería la parte mínima de un microcontrolador como este. ¿Cómo se programa? Generalmente nosotros ya tenemos esta placa terminada, pero si no la tuviéramos, tendríamos que agregar este otro dispositivo al Atmel, al que tenemos en realidad como corazón, que está embebido aquí en la tarjeta. Si estuviera por separado, le tendremos que agregar un módulo de comunicación, como se puede observar aquí. Este módulo de comunicación se encargará entonces de traducir el protocolo de comunicación serie del microcontrolador a un USB de la computadora. Ok, ¿cómo se programa? Bueno, pues tenemos aquí otro modelo de Arduino donde es una placa más reducida. Este es como una versión nano. Entonces es otra plaquita pequeña donde por ser tan pequeña ya no tiene el módulo de comunicación integrado y lo tendremos que programar con un módulo agregado de comunicación. ¿Sí? Ok. Hay más todavía versiones que estas, pero aquí tenemos algunos, algunas versiones de este microcontrolador. Ajá, la que vamos a estar trabajando nosotros es con esta por, nuevamente, abundancia de información. Aquí tenemos, por ejemplo, el pinout o sí, el pinout del Arduino, que es donde nosotros tenemos un esquema donde podemos ver cómo están distribuidas y para qué sirven todos los pines de nuestro Arduino. Ujú. Ok, pines del Arduino, bien. Es igual lo mismo, pero ahora vemos la tarjeta física, cómo está dispuesta, así se ve en realidad. Nuevamente tenemos acá la parte de que este es un tipo DIN, DIP, Double Line Pin. Ajá. Aquí nosotros podemos observar cómo tenemos un microcontrolador de doble hilera de pines. Si nosotros tuviéramos uno como este, sería de montaje superficial. Por último, las características del Arduino. Tenemos un microcontrolador donde su corazón es un Atmega 328, un voltaje de operación de 5 volts, un voltaje de entrada de 7 a 12 volts, un voltaje límite de 6 a 20 volts. Ajá. Por ejemplo, este sería ya llevarlo desde una parte un poquito más inferior de lo recomendado hasta un poquito más alto, que ya no sería tan recomendable. Bien, ¿por qué es diferente estos valores de acá respecto a los voltajes de operación? Porque, como habíamos mencionado, tienen un pequeño regulador de tensión. Entonces, para evitar esas caídas de tensión y mantener un montaje estable, siempre se hace una consideración un poquito superior a la del voltaje de operación. ¿Sí? Pines de entrada analógico tenemos hasta 6 en esta versión. En otras versiones tendremos más características, más pines. En este caso solamente tenemos 6. Corriente continua por entradas y salidas. Bueno, pues
podemos contar con hasta 40 miliamperes. Hasta 40 miliamperes viajando por cada pin. Corriente continua en un pin de 3.3 volts. Tenemos 10 miliamperes más para poder suministrar un poquito más de corriente. En caso de que tuviéramos un programa un poquito más complejo y operaciones más complejas, nosotros tenemos que hacer otras consideraciones, como por ejemplo, de cuánto es la memoria flash, que sería como la memoria, una memoria entre, entre ROM y RAM, o sea, una pequeña interfaz entre estos dos sectores de la memoria. Entonces tenemos aquí un 0,5 kilobytes ocupados por el bootloader. El bootloader es el pequeño firmware, la pequeña programación que le dice, oye, tú estás diseñado para una placa Arduino y te vas a programar mediante un código así de sencillo. Eso es lo que aplica aquí en el bootloader, lo que nos deja un poco más de 30 kilobytes para poder realizar algunas operaciones interesantes y programas en nuestro sketch de Arduino. SRAM y EEPROM, y también tenemos una frecuencia de reloj de hasta 16 MHz. Ajá, obviamente no se compara con la gran velocidad que puede adquirir una computadora, que serían del orden de los GHz, pero pues con esto es bastante suficiente, ya que tenemos instrucciones de hasta 16 millones de hertz por segundo, obviamente, ¿no? Ok, entonces, bueno, con esta parte estamos finalizando la parte de los conceptos y en un siguiente video vamos a empezar ya con las prácticas.